No sabe. Mira, me falta el cachito así, para los 90. Para 90. Bueno. ¿Y cuántos años más vas a vivir? No sé, con 10 más. eso me ocurre. Fácilmente. Fácilmente y mientras yo lo quiera. Mientras yo lo quiera, claro. Mientras yo lo quiera, así funciona. Es decir, vos llegaste a un punto a donde estadística y biológicamente cáncer no vas a tener. Ya pasó la etapa, la edad de los cánceres. Ya está. Accidentes, no sos una población de riesgo para tener accidentes. No te tiras por una montaña esquiando, no te tiras de paracaídas, no manejas en la ruta. Estás salvada de eso. Es un poco así. Acabamos de... Alzheimer siempre antes de los 75. No, es mortal. No es una circunstancia, no es un motivo de muerte. Vamos al otro gran grupo, enfermedades cardiovasculares. No tienes la... Vos ya tenés por toda tu experiencia un sistema cardiovascular muy resistente. Has sufrido y atravesado y enfrentado y a tus embates en ese sentido. Operaciones, infarto mesentérico, ya está. No tenés factores de estrés ahora, está más allá de la línea del mal, en el buen sentido. No tenés factores de estrés que te impliquen una sobrecarga cardiovascular que te pueda hacer. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es lo que pasa? ¿Cuál es el cuarto factor? La muerte natural. Y la muerte natural es todo un tema. ¿Te acordás aquella vez que me dijiste, tuviste esa experiencia a la tarde, o no me acuerdo en qué momento del día, que vos dijiste, ay, estaba tan cansada y medio como que empecé, bueno, si me voy, ya está, y te empezaste a sentir mal, digo yo, y después te rescataste y dijiste, no, está bien, y como que te recuperaste? Bueno, ese es un indicio de cómo es el mecanismo del proceso de muerte natural, que no lo tenemos arraigado porque esto no se enseña, no se educa, no, pero está escrito todo. El organismo, la muerte natural, hay un sistema... Verde con... Esto es Sí. salsa de vaca y esto es salsa rosa. Hay un sistema de programación. El organismo es tan sabio que cuando baja la orden desde arriba, desde acá, de la conciencia de uno, o a nivel subconsciente, cuando uno ya no quiere más vivir y ya está resignado, y ya sí, se desencadena, como pasa con las células, que es un mecanismo que se llama apoptosis, se llama muerte celular programada. A nivel global de todo el organismo se desencadena una serie de procesos donde el organismo se autoconvence de que tiene que morirse, y es la muerte natural. Lo primero que se inhibe es el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed es fundamental para mantenerse con vida. Y ahí el cerebro solo da la orden de que no haya más sed. ¿Qué pasa? No tomás líquidos, no orinás, la acumulación de orina genera aumento de niveles de urea, la urea genera un estado de narcosis, vos estás como medio como groggy, como así, como somnolienta, como un estado así de sopor que se va aumentando con el correr del tiempo, y a partir de ahí te empezás a quedar somnolienta, qué sé yo, hasta que llega un momento que se te produce una depresión respiratoria, y te vas tranquila y feliz. Mientras vos quieras seguir viviendo, eso no sucede. El día que vos decís, ya estoy cansada de mi existir y de mi transitar por esta vida, me voy y se desencadena todo el proceso. Por eso, ese es el concepto metafórico de que es eterna. Vos decidís cuándo. A ver, espera, te resumo. Dime. Dice que en forma consciente o inconsciente la decisión que muerte la te decidís vos. Digamos que no tengo la respuesta de todo, pero creo que más o menos puede ser así. Como resumen. Sí. Como síntesis. Tenemos más poder del manejo de nuestra vida, de nuestra mente, de lo que creemos. No somos... No, la vida no nos determina, nosotros determinamos la existencia. ¿En forma consciente o inconsciente? La determinás vos. Y es todo un tema.